Hola, soy Ariel Turcanazo. En la clase de Ser y Cosmos me han propuesto un fantástico desafío: responder a la pregunta si la educación en artes liberales puede brindar respuestas a los problemas sociales y políticos del mundo contemporáneo. A lo cual contesto que sí, porque cualquier obstáculo, sea social o político, puede ser planteado como una pregunta y, por lo tanto, abordado por el estilo cuestionador enseñado por Sócrates, lo que es la esencia de la educación basada en artes liberales, que son fundamentalmente inquisitivas. Ya lo dijo Martha Nussbaum en su obra El cultivo de la humanidad: la educación socrática no reconoce ninguna autoridad que no sea la razón, lo cual es otro punto a favor de este tipo de formación, que basándose en la lógica y no en la tradición, o peor aún, en el dogma, es capaz de percibir la realidad con más objetividad. Pensemos en un problema que aqueje a la sociedad. Cualquier intento de solución real deberá partir del diagnóstico veraz del conflicto. Pero no solo dicho diagnóstico y la solución propuesta deben ser analizados con prolijidad. A tal punto lleva esto la formación en artes liberales que Emiliano Gil sostiene que el método de Sócrates consiste en el conócete a ti mismo, la ironía y la mayéutica, lo que constituiría una serie de filtros para acceder a la comprensión correcta de la realidad. Pero pensemos en un caso práctico, en el que no se aplicaron estos principios de educación basados en las artes liberales. Pensemos, por ejemplo, en el problema de la pobreza en la China comunista de Mao Zedong. Los políticos, con Mao a la cabeza, partieron de un análisis sesgado de las causas que impedían la recolección de más granos en las cosechas, y sin cuestionarse la utilidad que cumplían los gorriones en la naturaleza. Solo consideraron cuánto grano eran capaces de consumir estas pobres aves, lo que les hizo verlas como plagas dignas de exterminio. No vieron la realidad bajo el lente de la razón, y peor aún, sometieron sus conclusiones a los filtros propios del método socrático. No se analizaron ni a sí mismos ni a sus pensamientos. No profundizaron en sus razonamientos con la ironía, y peor aún, aplicaron la mayéutica. No hicieron cuestionamientos profundos, y por eso exterminaron a los gorriones y desencadenaron una de las hambrunas más grandes en la historia. Si hubieran tenido el enfoque interdisciplinario de las artes liberales, habrían percibido que los gorriones no solo tomaban, sino que también aportaban a la naturaleza, que las partes debían encajar en el todo de manera natural y lógica, como lo hace el enfoque basado en artes liberales. En nuestro país, por ejemplo, el problema del desempleo podría solucionarse bajo la perspectiva de las artes liberales, analizando primeramente por qué el sector productivo no es capaz de generar suficientes puestos de trabajo. Y la respuesta es porque los salarios y demás beneficios de ley son extremadamente caros para un emprendedor que comienza su negocio. ¿Cómo puede enfrentar un salario básico que sube cada año sin que suba la productividad del trabajador, al que encima de todo tiene que contratar de manera indefinida, y que si es separado tiene que ser indemnizado, al que hay que pagar sobresueldos, vacaciones y tantos días como se le ocurra al presidente de turno, al que hay que pagarle parte de la seguridad social? ¿Cómo se crea trabajo de esta manera?
Un enfoque basado en las artes liberales sería lógico, se adaptaría a la realidad y no vería la forma de adaptar la realidad a su forma de ver el mundo. Es preferible que muchos tengan trabajo, aunque no sea tan maravilloso como quisiéramos, a que solo existan unos pocos que tengan trabajo y los demás, la gran mayoría, carezcamos del mismo. ¿Cómo atraer inversión extranjera con una mano de obra tan cara? Si queremos producir más trabajo, hay que preguntarles a los empleadores, a los empresarios, a los emprendedores, qué es lo que necesitan para hacerlo. En definitiva, por su enfoque inquisidor y crítico que provee al intelecto de herramientas que permiten filtrar lo que es cierto de lo falso, por su enfoque interdisciplinario es que sostengo que las artes liberales permiten la solución de los problemas políticos y sociales del mundo contemporáneo. Ahora bien, cuando me preguntan si pienso que la educación en artes liberales puede brindar aportes valiosos al desarrollo de mi carrera y vida profesional, respondo categóricamente que sí, porque estudio Derecho y el Derecho trata sobre las conductas humanas que pueden ser muy diversas y que se desenvuelven en los más variados entornos, académicos, sociales, artísticos, científicos. No hay límite para el quehacer del hombre. Y como el derecho está vinculado directamente con ese quehacer, mientras más rica sea la formación y más abundantes las experiencias, mejor preparado estaré para enfrentar los desafíos de mi profesión. ¿Qué ocurre si defiendo a un artista cuya propiedad intelectual está en riesgo? ¿O a un médico que es acusado de una mala práctica? ¿O defiendo a alguien que haya sido víctima del ciberacoso? ¿O quizás a un floricultor cuyas flores desarrolladas por él han sido utilizadas sin permiso por otro? Mi información amplia y diversa me preparará mejor para enfrentar ese desafío. Con más herramientas seré capaz, como menciona Carlos Montúfar, de pensar en una forma que nos hace libres. Imaginar un abogado con el rigor de un socrático y la pasión de quien defiende lo correcto. Por eso, las artes liberales, con su trivium y el quadrivium, el trivium que incluye la gramática, la retórica, la dialéctica, fundamentales para la comunicación y la argumentación. El quadrivium, por su parte, abarca la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Son herramientas que permiten comprender el mundo y el conocimiento. En definitiva, las artes liberales, en mi caso, son esenciales para el desarrollo de mi carrera, puesto que promueven un aprendizaje integral sin priorizar una disciplina sobre otra. Su enfoque fomenta la exploración de distintas áreas del saber, enriqueciendo nuestra educación y ampliando nuestra forma de poder pensar.